Continuamos la revisión de las noticias. Ya lo hemos comentado, la Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la entrega de pensiones de gracia a personas afectadas por el estallido social. Se estableció que 58 de los 419 beneficiados tienen antecedentes penales, como por ejemplo estafa, tráfico de drogas y producción de material pornográfico. Parte de la oposición pide la salida del subsecretario Manuel Monsalve, quien reconoció un grave error en la entrega de las pensiones de gracia. Para hablar de este y otros temas, ya nos acompaña aquí en el estudio el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton. Diputado, bienvenido. A ver, vamos por parte con este tema que nos ha acompañado por bastante tiempo, las pensiones de gracia. Porque lo primero de las pensiones de gracia fue este error de entregar pensiones a personas que finalmente tenían condenas. Pero ese punto, diputado, no lo contemplaba la ley. O sea, la revisión de las condenas no las contemplaba la ley. ¿Es así? No lo contemplaba ni la ley y tampoco lo contemplaba la resolución que se dictó posteriormente, sin perjuicio de que era algo a evaluar que podría perfectamente haberlo considerado el Ministerio del Interior, porque la resolución hablaba de antecedentes legales. Y los antecedentes legales perfectamente podrían haber incorporado las condenas, sobre todo aquellas condenas de personas que en el contexto del estallido social cometieron graves delitos, como los que comentaste recién, y súmale homicidio, robo con violencia e intimidación, abusos sexuales. Parte de esas personas tenían más de 10 condenas. Y no tenían acreditado muchas de ellas la calidad de víctima, sino de victimario, es decir, de delincuente. Entonces, acá hubo una negligencia y una desidia evidente por parte del gobierno. Y me atrevo a decir también que con cierta complicidad o condescendencia por los delitos que se cometieron en aquella oportunidad. ¿Por qué? Porque ya pasó a propósito de los indultos. Pero a propósito de esto es inexplicable este nivel de negligencia, de desidia. O sea, hay casos en que ni siquiera se acompañan antecedentes médicos. Hay otros que se acompañan antecedentes médicos previos al 18 de octubre. Pero quedémonos un poquito, primero, ya vamos para separar un poco, quedémonos un poco en los antecedentes penales. O sea, personas que reciben la pensión de gracia y tienen antecedentes penales y algunos bastante graves, ¿no? Ahora, esto es responsabilidad de dos gobiernos, ¿o no? Porque tanto en el gobierno del presidente Piñera como en el gobierno del presidente Boric se han entregado estas pensiones de gracia y en ninguno de los casos se revisó el antecedente penal porque no se contemplaba, pero usted me dice, se podría haber hecho igual. A ver, había una gran distinción y deja permitirme retroceder un poco. En el gobierno del expresidente Piñera se entregaron pensiones de gracia a personas que habían sufrido lesiones graves y gravísimas. Pérdida del globo ocular y otras, o resultado de muerte, que terminó la muerte de la persona, que eran comprobables desde el punto de vista médico. En este caso, habían casos que no había ningún tipo de comprobación, era el mero testimonio. Y lo que sí estaba comprobado era que esa persona había cometido un grave delito. ¿Por qué quiero hacer la distinción? Porque eso no pasó en el gobierno del expresidente Piñera. Y es tanto así que los casos son de este gobierno en adelante. Es decir, los casos que se le entregaron a personas que no tienen nada de víctima y que están condenados por la justicia y que sus casos incluso han sido desestimados, los que se han presentado, han ocurrido durante este gobierno. Y eso ocurre porque la Comisión Asesora Presidencial y la División de Acción Social, que dependen del Ministerio del Interior, no revisó los antecedentes que le había entregado el INDH, o bien, con el solo testimonio muchas veces, entregó una pensión de gracia. Y no solamente eso, Valentina, este gobierno duplicó las pensiones de gracia. Es decir, las pensiones de gracia que se han entregado al gobierno anterior y las nuevas, el gobierno le dio el doble de su valor y Contraloría lo dice, sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de fundamentación. O sea, hay pensiones de gracia otorgadas a personas que realmente la merecen. Antiguamente, personas que por sus méritos, por tener algún tipo de incapacidad laboral o menoscabo, que son los requisitos que establece la ley de pensiones de gracia. Entonces, cuando tú me hablas de personas que recibieron el doble de pensiones de las que normalmente reciben una persona por pensión de gracia, eso es tremendamente injusto, discriminatorio, y habla de que había un sentido político detrás, que le está costando casi 200 millones de pesos de recursos públicos a todos los chilenos al mes y más de 2.300 millones al año, Valentina. Y eso es tremendamente grave porque son recursos públicos de todos los chilenos que se podrían utilizar en personas que realmente lo necesitan, sobre todo víctimas del estallido social, que perdieron sus negocios, a quienes le arruinaron la vida permanentemente, producto de las lesiones que se sufrieron, muchos carabineros, más de 4.000 lesionados. Entonces, la verdad que es contraproducente y contradictorio, Valentina, el decir que vas a perseguir el delito, vas a perseguir a los delincuentes y, por otro lado, subsidiarles la vida a los delincuentes. Ya, ahí pasamos al segundo tema. Quería dividirlos por partes como para ir explicando, porque, claro, lo que conocimos hoy día es este informe de Contraloría que habla de que se entregó pensiones de gracia no solo a personas que habían sido condenadas, sino que también a personas que tenían debilidad en los papeles de acreditar algún tipo de lesión, ¿no? Ese
Ese es lo segundo que se conoce hoy. Sí. Sí, a ver, la Contraloría es contundente y ordena sumarios además, en Interior y el INDH. Y dice lo siguiente, cosa que es francamente indignante y burda ya a esta altura. Dice, mira, hay personas que llegaron con antecedentes médicos anteriores a la fecha del estallido social. O sea, que nada tenían que ver con el contexto del estallido social y dijeron que habían sido lesionados. Otras personas que directamente no acompañaron antecedentes médicos. Y otras que con el solo testimonio, o sea, era tocar la puerta, pensión de gracia. O sea, hay antecedentes evidentes de que pareciera ser que el componente político imperó al momento de entregar estas pensiones de gracia y el octubrismo, y eso a raíz obviamente de la simpatía con el octubrismo que tiene parte de este gobierno. Incluso más, el INDH, que lo tocabas recientemente, era juez y parte en algunos casos. O sea, era querellante y acreditaba que una persona era merecedora de una pensión de gracia. Eso es francamente inaceptable. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es quien tenía que acreditar que las personas habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos y esto se entregaba a la Subsecretaría del Interior. Habían dos caminos, dos glosas. Una glosa decía que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tenía que acreditar, pero que acreditar la calidad de víctima de la persona tenía que ver con incapacidad temporal o permanente para trabajar, cosa que claramente no se cumplió. Y la otra glosa, que era la glosa 12 de la Ley de Presupuesto de aquel año, que decía que había que tener víctimas del estallido social que hayan tenido algún tipo de afectación. Esa dependía directamente del gobierno, del Ministerio del Interior. Y ahí donde se dicta una resolución, además, por parte del gobierno del expresidente Piñera, detallando los requisitos que se tenían que exigir para acreditar esa calidad de víctima. Y entre esos requisitos estaban los antecedentes médicos u otros que permitían acreditar la calidad de víctima. Pero acá alguien miente. Porque el INDH dice, no, el gobierno no acreditó ninguno de los que yo, no le dio ninguno de los que yo le di. Le dije que le recomendé. Y el gobierno, por otro lado, dice, yo le di solamente a los que el INDH me dijo. O sea, alguien miente, y eso sumado a la declaración hoy día del subsecretario, que son francamente insólitas, y que está faltando derechamente a la verdad, porque él dice que no se piden los antecedentes médicos. La resolución dice claramente, los antecedentes médicos u otros tienen que ser exigidos. Pero esta es una opinión personal, yo creo que hay cierta complicidad política y condescendencia y romanticismo, Valentina, con los delitos, con las personas que cometieron delitos en aquella oportunidad. ¿Usted cree que el subsecretario Monsalve tuvo condescendencia? Yo creo que hubo liviandad al entregar recursos públicos por personas que cometieron delitos en aquella época y que dijeron que eran víctimas, livianamente dijeron que eran víctimas. Y eso es un contrasentido con la lucha contra la delincuencia y la violencia que azota a nuestro país, Valentina. Pero yo te puedo poner dos ejemplos. En La Ligua, en la región que yo represento, una persona dijo que producto de una manifestación había sufrido lesiones por parte de agentes del Estado. ¿Usted me va a creer que esa persona no acreditó ni constató ninguna lesión y el INDH se querelló y no hay ningún imputado? O sea, y esa persona hoy día está recibiendo casi 500.000 pesos. Entonces, eso es inaceptable y es indignante, Valentina. Te sumo un caso, Gabriel Allende, que le tiró una bomba Molotov a Carabineros, atentó contra su vida y tenía artefactos incendiarios y arrancó. Y mientras arrancaba en flagrancia, Carabineros le dispara perdigones precisamente para poder detenerlo. Bueno, no hay ningún imputado por esa causa y esa persona que estaba cometiendo un delito, atentando contra la vida de Carabineros, hoy día recibe una pensión de casi 600.000 pesos y esos Carabineros, a quienes atentaron contra su vida, le aseguro que esas lesiones nunca fueron reparadas y nunca van a ser reparadas. Para usted, ¿quién tiene que asumir la responsabilidad en esto? Yo creo que hay dos responsabilidades claras y lo dice Contraloría. El Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque ellos tenían la obligación de acreditar bajo ciertos requisitos a las personas para que fueran beneficiarias. Yo creo que eso no lo hicieron porque claramente no había incapacidad temporal o permanente de la capacidad de trabajo. Y el Ministerio del Interior, porque hay una negligencia evidente en la revisión de los antecedentes. Si ellos actuaron casi como una aduana. Ellos tenían la obligación de asesorar como corresponde al presidente de la República, porque estas facultades delegadas en la ministra del Interior y el ministro de Hacienda son resoluciones que terminan firmando ellos. Entonces, lo de Contraloría es contundente, Valentina, porque además es tanta la liviandad que Contraloría dice, mira, pero ni siquiera había justificación para subir estas pensiones. Ahora, este no es el informe final, ¿no? No, este no es el informe final, debe haber un informe final en los próximos días, pero sí hay cosas que son irrebatibles. Por ejemplo, cuando se dice que no se dictaron resoluciones para establecer criterios de por qué subían las pensiones, ¿por qué le duplicaron las pensiones a estas personas? Bueno, no hay ninguna resolución que señale eso. Eso es impresentable considerando lo limitados los recursos públicos y que finalmente terminan en manos de muchos delincuentes
y no de familias, mientras la familia honesta y pacífica están viviendo con la delincuencia a diario. ¿Usted apoya la idea de que tiene que salir el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para asumir esta responsabilidad? A ver, yo creo que primero el subsecretario Monsalve le dé una explicación al país de por qué no transparentó su informe cuando correspondía y no lo hizo. ¿Cuándo lo tenía el subsecretario ya? En diciembre este informe. Nosotros en la Comisión Investigadora de Pensiones de Gracia funcionamos la parte final del año pasado y nunca nos enteramos de este informe. Y hay un informe adicional, Valentina, que dice la Contraloría hoy día mismo. Le dice el gobierno tiene la posibilidad de dejar sin efecto las pensiones de gracia desde el día 1, porque es una facultad discrecional. Pero el gobierno ha dejado pasar largos meses, Valentina, mientras los recursos públicos son despilfarrados de todos los chilenos y por otro lado pide recursos públicos para una reforma tributaria, para pensiones, etcétera, pero mientras tanto tiene un forado gigante entregándole recursos públicos a delincuentes. Ya se conoció la noticia hace poco que el presidente Gabriel Boric firmó el primer decreto para revocar la pensión de gracia a una persona que tenía antecedentes por pornografía infantil. ¿Cómo recibe esta noticia? A ver, es una buena noticia. Yo espero que eso sea el comportamiento permanente y no por una presión comunicacional o política o de la Contraloría el gobierno haga lo correcto. Y lo correcto es hacer las cosas por convicción, Valentina, porque esto es impresentable y es injustificable. Entonces el presidente Boric debe hacer esto cuando tenga la claridad de que esto está mal realizado y eso debería haberlo tenido desde el día 1, porque mientras más pasa el tiempo, Valentina, la sensación de impunidad se sigue instalando en nuestro país y de desafección, principalmente a quienes tienen que velar por la seguridad de nuestro país, que en este caso es el presidente de la República. Es una buena señal y esperamos que sea permanente en el tiempo y no esperemos estos escándalos para que eso sea una realidad. Diputado Longton, igualmente, volviendo al tema de entregar pensiones de gracia a personas con antecedentes penales, la revisión de antecedentes penales que no contemplaba la ley, hablábamos con el diputado Winter hace un rato acá en Noticias 24 también, de Canal 24 Horas, y él decía que había responsabilidad también del Congreso, al no haber legislado con este detalle, ¿no? Al no haber puesto ese requisito. ¿Está de acuerdo usted con eso? Yo no estoy de acuerdo con el diputado Winter porque el diputado Winter y su sector incorporaron esa glosa que nuestro sector rechazó. O sea, ellos aprovechando la mayoría circunstancial que tenían en el gobierno anterior, en el Congreso, ellos impusieron, presentaron esa indicación y la votaron favorablemente. ¿De no revisar los antecedentes penales? O sea, ellos incorporaron la glosa 12 que decía la afectación a víctimas del estallido social. Ya. Y esa glosa se aprobó con votos de la izquierda. Nosotros no concurrimos, yo personalmente no concurrí a votar favorablemente esa glosa. Sin perjuicio de eso, la ley de pensiones de gracia debe incorporar los antecedentes penales y es la modificación que se está realizando en el Congreso, pero resulta que el primer paquete de indicaciones del gobierno pretendía que esto fuera hacia el futuro. Y eso obviamente que el Congreso no lo iba a aceptar. O sea, lo que hay que hacer es revocar y dejarse o invalidar pensiones hacia atrás respecto a estas personas que cometieron graves delitos y que de víctima tienen poco. Y le aseguro que las víctimas de esas personas están mirando con estupor y con indignación lo que está ocurriendo a propósito de estos casos, Valentina, mientras tenemos millones y miles de víctimas en nuestro país producto de la delincuencia. Resulta que paralelamente el Estado le está subsidiando a los delincuentes a través de con pensiones de gracia en la vida y eso obviamente que debe ser corregido. Ahora, ¿usted no reconoce que también acá hay responsabilidades de dos gobiernos, que ha sido el proceso en donde se han entregado estas pensiones? Finalmente hubo un trámite legislativo, hubo dos gobiernos donde se han entregado, entonces aquí ha pasado por dos administraciones este tema. Sí, a ver, la Contraloría es clara respecto a las disconformidades con la ley y con los procedimientos y eso es atingente a lo que ha ocurrido durante este gobierno. Las glosas presupuestarias se incorporaron en el Congreso respecto a otorgar estas pensiones de gracia. El gobierno del expresidente Piñera dictó una resolución, usted podría haber dicho, podrían incorporar los antecedentes penales, sí, se podrían haber incorporado, pero estaban los antecedentes médicos, al menos los antecedentes médicos que acreditaban la calidad de víctima deberían haberse corroborado por este gobierno. Y eso no se hizo, estando expresamente establecido en la resolución. Entonces, usted me va a decir que eso, no hay cierta liviandad en revisar esos antecedentes que los funcionarios públicos tenían la obligación de revisar. Nosotros vamos a acudir al Consejo de Defensa del Estado para pedir que estas personas, estos delincuentes condenados que no tienen ninguna calidad de víctima, devuelvan los recursos de todos los chilenos. Por otro lado, también vamos a hacer la denuncia a la Fiscalía por prevaricación, es decir, funcionarios que incumplieron la ley a sabiendas que la estaban incumpliendo. Esas dos acciones por el momento vamos a realizar
y sumado también al delito de fraude al Consejo de Defensa del Estado, al igual como ocurrió en su momento a propósito de los falsos exonerados, Valentina, donde finalmente por prescripción no terminaron acogiendo, pero claramente acá hay una defraudación al Estado que es necesario que sea investigada también por el Consejo de Defensa del Estado. Diputado, acá en cualquiera de los dos casos, si se revoca una pensión de gracia, ya sea porque no estaba bien acreditada o por antecedentes penales, ¿podrían estas personas que recibían la pensión acudir a tribunales y reclamar el proceso? ¿Puede pasar eso? Sí, cualquier persona, Valentina, puede reclamar. Nosotros tenemos el antecedente de Contraloría, que es contundente respecto a la posibilidad de que esto se puede dejar sin efecto, pero es como todo en la vida, Valentina. Si uno persigue un criminal, es probable que ese criminal, si es condenado, recurra de nulidad. O sea, cualquier acción puede ser impugnada en tribunales, pero eso no quiere decir que les vaya bien y eso no quiere decir que por eso el gobierno deje de hacer lo correcto. Claro, no, es para tener el contexto. Diputado Andrés Longton, muchas gracias por la conversación y por abordar este tema de las pensiones de gracia que ha estado vigente y donde todavía esperamos el informe final de Contraloría. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias a ti, Valentina.